Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de psicobiología virtual. Hoy vamos a estar realizando la corrección de la recuperación de psicobiología de septiembre del primer semestre, ¿vale? Bueno, vamos allá. Primera pregunta, nos hablan sobre la plasticidad neural, ¿vale? Recordad que la plasticidad neural es el proceso por el que las neuronas son capaces de ir cambiando, ir modulando sus conexiones. Una neurona puede llegar a tener miles de conexiones y estas se van a ir modulando, van a ir cambiando, es decir, algunas van a ir desapareciendo o haciéndose más finitas y otras van a ir aumentando en número o haciéndose más potentes, digamos, más grandes, según lo que nosotros vayamos realizando, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, todos los días monto en bicicleta, pues, jolín, el circuito neuronal que se encargue de ese proceso va a crecer muchísimo en comparación con otros, como por ejemplo, no sé, el de esquiar, ¿vale? Me lo invento. Entonces, efectivamente, todas las opciones en este caso son correctas, ¿vale? Fijaros, el aprendizaje constante en las primeras etapas de la vida potencia o da lugar a nuevas conexiones entre neuronas, que esto es lo que hemos estado hablando. Fijaros que es una pregunta básica y que siempre repiten, que la plasticidad neural no es un proceso exclusivamente de la etapa del desarrollo o de la infancia, ¿vale? Sino que continuamos teniendo plasticidad neural, por suerte, a lo largo de toda nuestra vida, ¿vale? Luego, importante, los astrocitos, como ya sabéis, son unas células muy importantes de la glía, ¿vale? Muy características y que, en definitiva, yo siempre os digo que al final tienen, pues, miles de funciones y yo creo que lo más fácil ante la duda es que pongáis que sí, que se encargan de eso, ¿vale? O sea, si en el examen nos ponen, no sé, los astrocitos te hacen la colada, pues sí, cierto, ¿vale? Porque tienen muchas funciones y por supuesto pues también están implicados en la plasticidad sináptica porque ayudan, ¿no? a la conexión entre una neurona y otra, ¿vale? Y luego, por supuesto, un ejemplo serían los cambios que se pueden producir en las espinas dendríticas. Así que todas las anteriores son ciertas. Bien, siguiente pregunta sobre el encéfalo y sus necesidades metabólicas. Sabemos que como el resto de órganos, pues va a recibir su aporte de oxígeno y su aporte de nutrientes a través de las arterias. Sin embargo, existen una serie de características que debemos recordar. Y es que, aunque sea un órgano relativamente pequeño en comparación con otros, realmente es el órgano de nuestro cuerpo que más glucosa, que más energía consume, ¿vale? Y no solamente eso, sino que además es un órgano como muy pijo, entre comillas, porque a la mínima que no le das lo que te está pidiendo, falla, ¿vale? Es decir, es muy exigente. Si tú no le das exactamente lo que él necesita, falla. Y a eso se le llama infarto, ¿vale? Que puede tener diferentes grados, puede ser, digamos, un infarto establecido o no, pero en definitiva es algo peligroso, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, eso no ocurriría si el encéfalo fuese capaz de acumular glucosa. El encéfalo no acumula glucosa, por eso os estoy diciendo que es muy exigente, porque necesita constantemente el aporte de glucosa y de oxígeno por parte de la sangre, ¿vale? Otros órganos que, por ejemplo, sí que acumularían glucosa, pues son el músculo, ¿vale? El hígado. Existen otros órganos en nuestro cuerpo que sí que tienen la capacidad de almacenar y por lo tanto pues no son tan dependientes, pero no es el caso de nuestro encéfalo. La B es falsa porque ya hemos dicho que sus requerimientos energéticos son mayores a cualquier otro órgano. Y la C, la sangre accede al encéfalo por las arterias carótidas internas y las arterias vertebrales, lo cual es totalmente cierto, ¿vale? La C correcta.
Siguiente pregunta, una pregunta con imagen donde, en mi opinión, se han portado bastante bien. Nos hablan sobre las meninges. Recordad que tenemos tres capas, ¿vale? De meninges, o digámoslo así. Las meninges están formadas por tres capas, ¿vale? Una externa, que es la dura madre, que, pues como bien dice su nombre, es muy dura y lo que está es adherida al hueso, ¿vale? Y sería pues la número 1. Luego tenemos una pía madre, que es la más interna, y que por ello es mucho más blandita, es prácticamente, digamos, de la consistencia del cerebro, y lo que va a hacer es, o lo que va a permitir esta consistencia tan blandita, es que se pueda amoldar perfectamente a todos los surcos y convexidades, ¿vale? Por lo tanto, en muchas ocasiones, un poco entre comillas, es incluso complicado distinguirlas, ¿vale? En este caso sería la número 3. Y entre medio, entre la dura madre y la pía madre, lo que tenemos es la aracnoides, que como bien dice su nombre, tiene así como unas prolongaciones aracnoideas, ¿vale? Que se distinguen perfectamente tanto en un dibujo como en una imagen. Así que, como ya he dicho, pues la número 3, o sea, el número 3 en esta figura sería la pía madre. Bueno, siguiente pregunta. Como ya sabéis, tenéis que saberos muy bien los pares craneales para este examen. Tanto a nivel funcional como a nivel anatómico es muy importante distinguirlos. En este caso, nos preguntan sobre cuál es el nervio que no se origina en el tronco del encéfalo, y ese sería el nervio olfatorio. Os dejaré un enlace para poder repasar los pares craneales y que los llevéis muy bien preparados para vuestro siguiente, espero que no, examen. Bueno, la siguiente pregunta, pues os podéis empollar la imagen que tengáis en el libro, pero también podéis intentar razonarla, ¿vale? Nos preguntan sobre a qué se corresponde, a qué número se corresponde el sistema nervioso central y el sistema nervioso somático. Fijaros que aquí en esta subdivisión tenemos el encéfalo, ¿vale? Que forma parte del sistema nervioso central, por lo tanto ya deduces que probablemente el 1 sea el sistema nervioso central. Y entonces nos falta buscar el sistema nervioso somático, ¿vale? Que nos permitiría, pues eso, movernos, sentir, etcétera, etcétera. Y si os fijáis, aquí abajo solamente tenemos descritos pues, el sistema nervioso simpático y parasimpático, que no formarían parte del sistema nervioso somático, ¿vale? Así que yo deduciría que sería el número 3, ¿vale? O sea, el 1 sería el sistema nervioso central y el 3 sería el sistema nervioso somático. Bueno, siguiente pregunta. Las diferencias existentes en los rasgos físicos y psicológicos entre los individuos de una misma especie se explican completamente por... O sea, ya para empezar, este completamente nos está indicando que probablemente una sola opción no sea correcta, ¿vale? Y es que efectivamente luego nos paramos a ver y pues hay la opción de que nos junta varias opciones. Pero bueno, vamos a leerlas, ¿vale? La dotación genética de cada individuo. Hombre, pues es cierto, ¿no? Que depende, pero no depende completamente. Yo creo que aquí es muy importante leer bien el enunciado para que no saltéis esto y contestéis lo primero que veis. B, el factor filogenético. C, los factores epigenéticos. Y D, las opciones A y C son ciertas. Bueno, pues creo que para poder contestar esta pregunta, como ya he dicho, es muy importante fijarse bien en el enunciado, pero luego además también es importante conocer la definición de la epigenética o el epigenoma, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que tenemos un genoma, es decir, una serie de bases una serie de bases nitrogenadas, ¿no? Dispuestas formando una cadena, formando una serie que pues tiene sentido porque va a dar lugar a nuestras proteínas y nuestras proteínas a nuestras funciones, etc, etc, etc. Sin embargo, no todas nuestras funciones y no todo lo que nosotros observamos a nivel de fenotipo depende exclusivamente de qué bases tenemos, ¿vale? Sino también de cómo esta información está dispuesta en el espacio, por así decirlo, ¿vale? Es decir, cómo está doblada, es decir, cómo está guardada.
es decir, cómo yo organizo mi información. De la misma manera que, para que me entendáis, pues es muy fácil tener 20.000 millones de libros en la biblioteca si todos están desordenados, si no sabemos qué es qué, si tengo un montón de libros en lenguas que ni conozco, etcétera, 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 pues habrá un montón de cosas que no voy a poder utilizar, ¿vale? Y voy a ser, pues, entre comillas, más disfuncional que si tuviese la biblioteca ordenada. Pues un poco ese es el concepto de epigenética. Y creo que es muy importante porque os volverá a caer segurísimo. La frecuencia del genotipo A1A1 es de 0,64, ¿vale? Porque si hacéis 0,8 por 0,8 os sale 0,64. Ojo, porque la frecuencia del A2A2 no es 0,2, es 0,2 al cuadrado, ¿vale? No son 12.800 individuos heterocigotos, sino que son 6.400, ¿vale? Y por lo tanto la D es falsa. Bueno, la siguiente es una pregunta bastante compleja porque no suelen realizarla de esta manera, ¿vale? Nos dicen que ¿quién inspiró a Darwin para desarrollar el postulado de que el crecimiento de las poblaciones está limitado por la cantidad de recursos disponibles? Bueno, yo aquí solamente hubiese podido descartar Lamarck porque ya sabéis que pues, son contrarios. Hardy-Weinberg no tiene nada que ver y te quedas con Malthus Lyell, si quieres te la juegas y si no, pues no. Yo no me la hubiese jugado porque no tengo ni idea de quién es Malthus, de quién es Lyell, no soy hiperpartidaria de estudiarme cosas que lo más probable es que no vuelvan a caer. Pero aquí tenéis al señor Malthus, que efectivamente esa era su maravillosa y cierta teoría. Bueno, pero parece que a cambio de la anterior, pues nos ponen una más normalita, ¿vale? Nos hablan sobre el denominado efecto cuello de botella. El cuello de botella es que básicamente tenemos una catástrofe natural, ¿vale? Y yo vengo con una población pues bastante grande y por lo tanto con bastante diversidad y me quedo solamente con una pequeña parte de la población y por lo tanto disminuyo esta diversidad, ¿vale? Lo que va a producir es que voy a tener menos diversidad y estos pocos individuos que tengo pues van a tener, si quieren, que reproducirse entre ellos, con lo cual voy a aumentar la endogamia, ¿vale? La deriva genética sería un proceso en todo caso al contrario, ¿vale? La deriva genética aumenta, digamos, la diversidad que tú tienes, así que nada de nada. Por lo tanto, todas las opciones no son correctas, ¿vale? Y la opción correcta sería la B, ¿vale? Produce una disminución importante de la variabilidad genética. Siguiente pregunta, también otro regalito para nosotros. Nos hablan sobre una población, ¿vale? Que más o menos yo voy a representar así, donde lo que van a hacer es cortarme estas colas de diversidad y por lo tanto lo que voy a hacer es estabilizar mi población, ¿vale? Si yo lo que estuviese haciendo es cortar en esta zona, sería una disruptiva, ¿vale? Si yo lo que estuviese haciendo es seleccionar solamente uno de los extremos, sería una direccional. Y la dependiente de frecuencia tiene que ver con otro asunto totalmente diferente. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes estrategias de reproducción produce una mayor tasa de dimorfismo sexual? Dimorfismo sexual es que tenemos diferencias acusadas, es decir, importantes, ¿vale? Entre el fenotipo de la hembra y el fenotipo del macho. En este caso tendremos más diferencias conforme más necesidad tenga el macho de captar a las hembras. ¿Vale? Y en parte pues también de luchar por ellas. De forma que estaríamos hablando de poliginia, donde un macho, a ver que no puedo escribir, donde un macho, ¿vale? Necesita captar a varias hembras y para eso tiene que diferenciarse mucho, ¿vale? Poliginia. Bueno, como podéis ver, me pueden dar aquí un premio por mis dibujos,
pero se entiende. Bueno, siguiente pregunta. La proporción de la variabilidad de un rasgo fenotípico atribuible a los genes se denomina, pues, heredabilidad, o sea, un regalazo. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes estudios le permitiría averiguar la heredabilidad en sentido estricto de un rasgo? Entonces, voy a darle varias vueltas para que veáis lo que yo he ido pensando, ¿vale? Fijaros que los gemelos monocigóticos comparten el 100% de su información y por lo tanto se corresponderían con la heredabilidad en sentido amplio, ¿vale? Porque comparten todo. Así que esta ya la tachamos, ¿vale? Porque nos están hablando de la heredabilidad en sentido estricto. Tenemos pues que saber qué es lo que significa la heredabilidad en sentido estricto, ¿vale? Es la H en minúsculas, que es igual a la variabilidad genética aditiva, ¿vale? Entre la total. Es decir, solamente la aditiva. Perfecto. Entonces, fijaros que también puedo volver a eliminar 2. ¿Por qué? Porque estarían repetidos y en el caso de que fuesen ciertos, debería haber una opción que me indicase que ambos son ciertos, ¿vale? Es lo mismo, es decir, a nivel genético es exactamente lo mismo tener un hermano completo que tener un hermano, un gemelo dicigótico, porque al fin y al cabo es lo mismo. Lo que pasa que en el caso de los gemelos dicigóticos han nacido a la misma vez y en el caso de los hermanos completos, pues cada uno en su momento, ¿vale? Pero a nivel de información genética es exactamente lo mismo. Y con esto, vale, me quedo con los hermanastros, ¿vale? Y si os fijáis en vuestra tabla, ¿vale? Tanto los hermanos, o sea, tanto los hermanastros, es decir, hermanos por parte de un solo progenitor, como el progenitor e hijo, toda su heredabilidad depende exclusivamente de la proporción de la varianza aditiva compartida, ¿vale? Que al final es la heredabilidad en sentido estricto. Así que opción B correcta. Bien, siguiente pregunta también de cálculo, pero siempre aplicamos la misma fórmula y pues nos sale, ¿vale? Son problemas que acaban resultando fáciles. En una granja porcina, el peso medio de los lechones a los 6 meses fue de 45 kilos, es decir, M de 45. Sin embargo, nosotros, que nos gusta los cerditos bien gorditos, pues cogemos aquellos que tienen 50 kilos. De tal forma que tenemos un diferencial de selección de 5 kilos, una S de 5, ¿vale? Fijaros que luego, al reproducir estos últimos entre ellos, nos da una siguiente población de 47 kilos de media. Es decir, un poquito superior a la anterior. Hacemos una resta, 47 menos 45, y tenemos una R de 2 kilos. Nos preguntan en este caso por la heredabilidad del rasgo en esta población. Y para poder calcular la heredabilidad, lo único que hacemos es R entre S, 2 entre 5, que es igual a 0,4. La A es correcta. Bueno, yo os voy a subir esto y después os subo la segunda parte, que me queda poco, de esta corrección. Así que estaros atentos, porque si no, como os va todo junto, no se sube, no se carga y no hay manera, ¿vale?